Continuando con el tema de límites definidos cuando están en un punto, en este caso x tiende a 0, de una expresión que contiene trigonometría. Vamos a leerlo. Límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1, todo esto es dividido por la variable x. Vamos a recordar siempre, cuando ponemos un límite que tiene un punto, lo primero que vamos a hacer es evaluar. Porque puede ser que al evaluarlo en el punto, o sea, sustituir la variable, en este caso por el valor a que tiende, nos dé un número real. Y entonces, precisamente, sería el límite de esa expresión. Entonces, independientemente de lo que pueda suceder, primeramente, repito, es evaluarlo. Como hemos hecho en la página, recuerden que en la página ya hay elementos suficientes para estos tipos de límites. Hay varios ejercicios. Les recomiendo que si tienen alguna duda pueden ir a buscar los límites de funciones trigonométricas cuando van o determinan la tendencia a un punto. Vamos entonces a evaluarlo. Si evaluamos, sencillamente lo que hacemos es sustituir la variable por, en este caso, el valor que tiene, que sería 0. Y entonces ese límite, vamos a escribirlo aquí, este límite, cuando x tiende a 0, de ese cociente que tenemos, que es coseno de x menos 1, sobre x va a ser igual. Al sustituir nos quedaría coseno de 0 menos 1. Vamos a representar el 0 en un paréntesis. Sobre x tiende a 0 sería 0. Lo que he hecho es sustituir la variable x por, en este caso, 0. El coseno de 0 vale 1. Me quedaría 1 menos 1 sobre 0. Y esto nos daría 0 sobre 0. ¿Quién es 0 sobre 0? Una forma indeterminada. Recuerden, cuando es la forma indeterminada no podemos hallar su valor, pero nos está indicando que sí existe entonces el límite, lo que en la forma que está escrita no se puede hallar, y lo dice la palabra, forma indeterminada. Entonces habría que buscar una variación, una forma de resolver el problema aplicando algunos conceptos que conocemos. O sea, hay que hacer transformaciones, porque este límite nos daría 0 sobre 0. Una de las tantas formas que existen, repito, de indeterminación. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Como aparecen funciones trigonométricas, en este caso coseno, vamos a recordar dos cuestiones que vamos a utilizar en este ejercicio. Primero, la identidad trigonométrica fundamental, que nos plantea que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y si nosotros en esta expresión despejamos el menos seno cuadrado de x, nos va a dar coseno cuadrado de x menos 1. Quiere decir, si pasamos este seno restando y este 1 para acá restando, nos quedaría en esta expresión. ¿Por qué razón? Porque vamos a utilizar en este ejercicio algo que conocemos que es la conjugada de una expresión y nos va a quedar en función de coseno cuadrado menos 1. Y en ese proceso vamos también a utilizar la definición del límite cuando x tiende a 0 de la propiedad que es seno de x sobre x, cuando tiende a 0, y esta expresión está demostrado que vale 1. Vamos entonces, para resolverlo, a utilizar estas dos expresiones que hemos colocado aquí. Entonces vamos a plantear aquí que ese límite vamos a utilizar para poder eliminar o llevarlo a cuadrado que me conviene. Vamos entonces a buscar la conjugada de esa expresión. Y la conjugada de coseno de x menos 1 sería el mismo con signo contrario. Sería coseno de x más 1. Entonces vamos a multiplicar y dividir toda esa expresión por la conjugada que sería coseno de x más 1. Entonces nos va a quedar en esta forma el límite. Nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0. Y aquí nos va a quedar entonces la misma expresión, que es coseno de x menos 1 sobre x por, y para que no se me altere la expresión, vamos a multiplicar y dividir por su conjugada, que es coseno de x más 1. Multiplicamos y dividimos y mantenemos entonces la expresión equivalente. Al hacer esto podemos multiplicar aquí numerador por numerador y denominador por denominador. Y nos va a quedar entonces el límite cuando x tiende a 0, y en el numerador nos quedaría coseno de x menos 1 por coseno de x más 1. Y recuerden que esa expresión, cuando usted tiene en el álgebra a menos b, que multiplica a
más b, o sea, una suma por una diferencia, esto nos va a llevar a una diferencia cuadrada, que sería a2 menos b2. Entonces, esa expresión nos va a quedar a cuadrado, que sería coseno cuadrado de x, menos b cuadrado. 1 al cuadrado sería 1. Y debajo nos va a quedar en el denominador el producto de x por el coseno de x más 1. Esto es lo que nos queda en esta expresión. Y podemos entonces hacer la sustitución que estamos planteando. Podemos llevar este coseno cuadrado menos 1, expresarlo como menos seno cuadrado. ¿Para qué? Para tener entonces el acercamiento al límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0, para que me quede función seno. O sea, este coseno cuadrado menos 1 vamos a sustituirlo por menos seno cuadrado de x y nos quedaría indicada en esta posición el ejercicio. A la vez que se tenga ya el ejercicio en esa posición, lo que vamos a hacer entonces es desdoblar aplicando las propiedades de los límites. El límite de un producto es el producto de los límites. Entonces podríamos, este signo menos, podríamos extraerlo del límite. Menos, vamos a extraer el signo menos, límite cuando x tiende a 0. Y este seno cuadrado vamos a desdoblarlo para que me quede seno lineal, me queda seno por seno. Y vamos a escribir entonces como seno de x sobre x. Ya utilicé la x y utilicé el seno. Me quedaría por otro seno de x. Hasta aquí lo que tengo es seno por seno, seno cuadrado, con el signo menos que hemos extraído sobre x. Este seno sería sobre 1. Para que me quede 1 por x, me quede x. Por, y entonces me ha quedado en el denominador el coseno de x más 1. Me quedaría aquí coseno de x más 1 y colocamos un 1 en el numerador. Lo que he hecho es separarlo. Seno cuadrado, repito, en seno por seno, la x en x por 1 y mantenemos el denominador. Y entonces aquí vamos a separar por límite. Me quedaría menos límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x por límite cuando x tiende a 0 de seno de x por el límite cuando x tiende a 0 del cociente de 1 sobre el coseno de x más 1. Separo en 3 límites, 1, 2 y 3 límites. Y entonces comienzo a buscar los límites. El primero, vamos a escribirlo en un color rojo. El primero que tengo indicado aquí no es más que el límite de seno de x sobre x, y este límite vale 1, entonces nos quedaría menos 1. Este menos es el que tenemos delante del límite. Por límite de seno de x, evaluamos entonces, sería seno de 0, límite cuando x tiende a 0 de seno de x, por, y aquí también evaluamos, nos quedaría 1 sobre coseno de 0 más 1. En estos dos lo que hicimos fue evaluar en 0 en ambos casos. Y nos va a quedar entonces menos 1 por, buscamos en la tabla el seno de 0, que vale en este caso 0, por 1 sobre coseno de 0, sería 1 más 1. Y nos quedaría menos 1 por 0, sería 0, y aquí nos quedaría 1 entre 1 más 1, me daría 2. Y esto me daría 0 por 1 medio, me daría 0. Y entonces hemos llegado a la conclusión que la respuesta, este límite, que es un límite indeterminado, mediante la conjugada se ha podido resolver y nos ha quedado entonces que el límite, cuando x tiende a 0, de el coseno de x menos 1 sobre x va a ser igual a 0. Y con esto damos respuesta a este ejercicio interesante de un límite cuando es indeterminado, y en este caso aplicamos la conjugada con funciones trigonométricas. Espero les haya gustado el ejercicio, sobre todo, como siempre digo, les sirva para sus futuros estudios. Muchas gracias, like y suscríbanse.